Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Seguiremos con el estudio del libro de Esdras, continuando con el capítulo 6. Para hacer un breve resumen de lo que vimos el día de ayer en el devocional con nuestro hermano Jair, el capítulo 5 y 6 son un complemento de la reedificación del templo. En el capítulo 5, los gobernadores del otro lado del río hacen una reclamación sobre quién es el que solicita o manda hacer la reconstrucción del templo. Entonces ellos le envían una carta al gobernador, que es Darío, y vamos a ver qué pasa, porque dicen que por favor busquen los archivos si de pronto alguien mandó a hacer esto o por qué lo están haciendo. Entonces eso es lo que ellos demandan ahí. Entonces leamos varios versículos. Quiero leer unas partecitas. Leamos del capítulo 6 los versículos del 1 al 3, que dice así: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su altura. Sigamos leyendo el versículo 4. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Seguimos leyendo el versículo 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que está en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Entonces, si había algo escrito, si había una memoria, y era lo que había escrito el rey Ciro en el primer año. Entonces, de hecho estaban el diseño, había un diseño, y estaba la ordenanza de reedificar el templo y devolver lo que Nabucodonosor se había llevado, los utensilios de oro y de plata que estaban en el templo de Jerusalén cuando fue desposado de todo lo que tenía y fue destruido el templo. Entonces, sí había algo. Y seguimos leyendo para ver qué pasó y qué hizo Darío con esta solicitud que le había hecho Tadmai. Dice así el versículo 6. Ahora pues, Tadmai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Entonces les da una orden que se alejen. Y dice en el versículo 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a sus varones los gastos para que no cese la obra. Entonces Darío no solamente estaba reconfirmando lo que ya habíamos visto en unos capítulos iniciales que había dicho el rey Ciro sobre la reedificación del templo, sino que también estaba dando unos dictámenes, unas ordenanzas posteriores, y sigue diciendo el 9: y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno.
para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y no, creo que a Tatnai le salió muy mal el haberle escrito al gobernador Darío. Y sigue diciendo en el versículo 11: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, que se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Muladar es como hecha escombro. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Aquí podemos ver claramente la soberanía de Dios, porque aunque algunos traten de detener lo que el Señor quiere hacer, que en este momento era algo genial, que era la reedificación del pueblo y que su pueblo estaba listo y de hecho estaba cooperando al 100% para trabajar en esta reedificación, unos cuantos querían detener esto. Pero miren qué pasó entonces en el versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Entonces, si los ancianos del pueblo de Dios y de quienes estaba a cargo la reedificación del pueblo necesitasen lo que necesitasen, ellos tenían que cumplir y llevarles día a día la provisión, el alimento, absolutamente todo para que ellos estuvieran bien. Sigue diciendo el 14. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Pues imagínense, esto que era como un impedimento para ellos, esto que había sido como una piedra en el tropiezo y que dijeron, y que quizá pensarían que se demorarían o que no podrían terminar la reedificación del templo, pero aquí actuó Dios de una manera poderosa, entonces el pueblo está con gozo. Y sigue diciendo el 17, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al el número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, qué texto y qué palabra tan linda. Aquí podemos ver muchas cosas y podemos preguntarnos, ¿será que pase lo que pase, estamos dispuestos a continuar con la obra de Dios? Muchas veces Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas que nos permiten pensar y que nos permiten ver la soberanía y control de Dios. Nosotros sabemos que Dios es soberano y excelso sobre todo. Él tiene control sobre el día, la noche, sobre nuestro día a día.
Pero aunque muchas personas traten de detener con mentiras, con engaños, con cosas que nos atormenten a cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra posición en esos temas? Hermano y hermana, eh, pueda que por alguna situación de la vida tú te hayas quedado quieto y que en esos momentos estés deteniendo la verdad y lo que Dios te ha mandado a hacer, que es la gran comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quizás hay muchos argumentos, pero aunque nosotros tengamos muchos argumentos, miren lo que Dios hizo con estos sujetos que venían del otro lado del río a preguntar: pero ¿quién les autorizó o quién les dijo que hicieran eso? En nuestras vidas puede ser nuestros jefes, nuestros familiares, que nos pregunten: ustedes por qué hacen eso. Y si nosotros temblamos o si nosotros dejamos que entre algún tipo de duda, créanme que vamos a detenernos. Pero si vamos a la palabra, que es la verdad, y podemos mostrar a través de la creación todo lo que Dios hace, eh, créanme que podemos derribar cualquier argumento y podemos seguir con el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Entonces, este texto nos debe animar, nos debe llenar de gran gozo de saber el poder que tiene nuestro Señor para derribar cualquier tipo de argumento y lo que hace en contraprestación de ellos. Si nosotros le servimos al Señor, por eso dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir? Si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor, mire lo que hace: utiliza a personas que no son siervos de Él y que le dicen el Dios del cielo, que quizás no lo conozcan como nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo a través de su palabra, para que ellos aún así puedan hacer cumplir lo que demanda el Señor. Entonces, hermanos, espero que podamos seguir estudiando y más adelante aprender un poco más de la palabra de Dios. Les animo, los amo mucho en el Señor y espero que tengan un excelente día. Bendiciones. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.